buenos días a todos. Bueno, un gusto estar aquí presente, la invitación por Medical Expo a la asociación y pues a su servidor para dar este tema, el cual es taller de gasometrías. ¿Qué vamos a ver en este taller? Generalidades de la gasometría arterial y el procedimiento para realizar la toma de gasometría arterial, el cual muchas veces lo tomamos como experiencia, pero pues tiene un proceso, unos pasos específicos para que sea más fácil y también menos doloroso para el paciente. Es un procedimiento diagnóstico auxiliar para varias enfermedades, no solamente respiratorias, sino también metabólicas, en la cual podemos tener un desequilibrio ácido-base respiratorio o en sangre, ya sea condicionado por una enfermedad metabólica, una enfermedad del hígado, una enfermedad de falla renal también. Entonces, es un procedimiento diagnóstico habitual, diario en los hospitales, no solamente en terapias intensivas, sino que también en áreas de piso, hospitalización y áreas de urgencias. Entonces, ¿qué es la gasometría arterial? La gasometría arterial es una prueba que nos va a permitir analizar la sangre de la arteria y su constitución, principalmente el estado de oxigenación, ventilación y ácido base de la persona. También es útil para evaluar la respuesta a las intervenciones terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas. Por ejemplo, ¿qué terapias? La terapia de ventilación mecánica invasiva, cómo va progresando el paciente de la enfermedad respiratoria. También una hemodiálisis o una terapia lenta continua renal, ¿no? Con Prismaflex, por ejemplo. Las moléculas de urea, creatinina, los electrolitos, podemos medirlos por una gasometría arterial. Y a veces con una terapia de hemodiálisis o terapia lenta continua se pueden disminuir también, porque el filtro filtra moléculas grandes, medianas y pequeñas. Entonces, como son moléculas pequeñas, se van a ir con la filtración. Entonces, por eso es importante también tomar estudios de electrolitos, y la gasometría arterial se puede decir que es un estudio diagnóstico rápido, en el cual la tomamos, la llevamos al gasómetro y nos la da en menos de 3 minutos. Asimismo, también nos da información sobre gravedad y evolución de padecimientos previamente conocidos que involucran anormalidades en el intercambio gaseoso. Una de las más conocidas se llama acidosis diabética, en la cual hay un desequilibrio ácido-base por una elevación muy grande de lo que es de la glucosa en la sangre. Entonces nos condiciona un pH más ácido y una acidez y problemas respiratorios por consecuencia. Entonces podemos ver la gravedad de la enfermedad, cómo viene la persona, y el tratamiento, cómo va funcionando. También nos proporciona ya como datos más específicos mediciones directas de iones de hidrógeno, que este es el pH, que puede ser acidosis o alcalosis. Más adelante vamos a ver los niveles normales en los que debe de estar. La presión parcial de oxígeno, que lo van a ver en una gasometría arterial o venosa como PaO2, presión arterial de oxígeno. Y la presión parcial de dióxido de carbono y saturación arterial de oxígeno. Son 3 datos importantes de gases que nos va a dar una gasometría arterial. También vamos a tener datos como la concentración de bicarbonato y el exceso de base efectivo. No son medidos de manera directa, pero lo que es el gasómetro nos lo calcula, y es importante para ver el equilibrio ácido-base, porque el bicarbonato nos va a regular esa parte. Algunos gasómetros miden también electrolitos séricos, lactato, glucosa, entre otros aniones y ácidos débiles. ¿Por qué dice algunos gasómetros? Hay unos en los que su software no viene la programación como para que nos dé esos datos, y hay otros en los que tenemos que programarlo para que nos los dé. No viene por default. Entonces, en el laboratorio tenemos que decir al químico o al compañero que nos analice la muestra que queremos esos datos. Más que nada el lactato, porque si llevamos la muestra y no pedimos lactato, no nos lo van a proporcionar en los datos, aunque llevemos la muestra en perfectas condiciones.
Entonces, la toma de muestra de sangre arterial. La arteria más ideal para tomarla y recomendada es la radial. También podemos tomarla de cúbito, femoral, humeral, pero la radial siempre va a ser la primera elección y tiene que llenarse la jeringa a la mitad por lo menos o llena. Puede ser una jeringa de 1 mililitro o de 3 mililitros. El gasómetro no ocupa gran cantidad de muestra de sangre, pero se recomienda que sea mínimamente 1 mililitro. Las indicaciones para toma de una gasometría arterial va a ser el estado de ventilación y oxigenación del paciente alterado. Nos llega un paciente con déficit respiratorio y tomamos una monitorización de la saturación de oxígeno y tiene menor a 90, entonces queremos saber cómo está trabajando el intercambio gaseoso, los gases a presiones de oxígeno y presión de dióxido de carbono. La estabilidad de equilibrio ácido-base, como les mencionaba, aquí otro dato va a ser el bicarbonato y el pH. La respuesta terapéutica al tratamiento que estamos dando, ya sea ventilatorio, respiratorio, oxigenación o con fluidoterapia, en el cual vamos a administrar también bicarbonato para recuperar el que esté disminuido. El diagnóstico de patologías agudas como el gasto cardíaco, infección respiratoria, infección metabólica, cetoacidosis diabética e intoxicaciones. También se puede calcular el gasto cardíaco con datos que nos da la gasometría arterial. También podemos medir valores de hemoglobina y electrolitos, como les mencionaba. ¿Qué electrolitos? Magnesio, cloro, potasio, fosfato, sodio y calcio. Entonces nos ayuda a poder ver cómo está, si están elevados, si están disminuidos, si hay una necesidad de reposición de electrolitos o si están en sus valores normales. Y es un auxiliar diagnóstico en el cual nos da varios datos y es rápido. Por eso es muy común que diariamente se le tome esta muestra a los pacientes, ya sea pacientes que estén estables, graves o de consulta. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Hay absolutas y relativas. En las absolutas, cuando hay una infección local, por ejemplo, al lado de lo que es en la muñeca derecha o izquierda, en el radial o cúbito, no se debe de tomar en esa zona. Entonces tenemos que pasar a la humeral o a la femoral. El signo de Raynaud activo, que es un signo de vasoconstricción alta, tampoco se debe tomar porque hay un riesgo muy grande de que cause un daño a esos vasos y la enfermedad arterial severa. Se tiene que tener una buena práctica y experiencia para identificar estos signos y pues evitar puncionar en esa zona. Las contraindicaciones relativas es cuando el paciente se le administra anticoagulantes o frenilolíticos, como lo que es la alteplasa o tenecteplasa, o hay otro que se llama tirofiban. En enfermedades cardíacas se utiliza mucho después de un cateterismo cardíaco, entonces tenemos que valorar lo que es la toma de la gasometría arterial. ¿Por qué? Porque como hay mucha presión, podemos tener un sangrado, una hemorragia que no podamos controlar, o estar mucho tiempo ahí haciendo presión a la herida, ¿no? Cuando el INR sea mayor a 3 o los tiempos de tromboplastina mayores a 100 segundos, quiere decir que la sangre no va a estar bien coagulada, entonces va a haber un riesgo mayor de hemorragia, que tenga antecedentes de signo de Raynaud y una hipoperfusión tisular. ¿Qué quiere decir hipoperfusión tisular? Que la velocidad del viaje de sangre es menor de la necesaria que debería. Por enfermedades, por ejemplo, una sepsis ya grave, sucede mucho la hipoperfusión tisular, más que nada a las periferias. Entonces sucede que el paciente está helado, ya no se siente lo que es el pulso arterial, lo que es en el radial, cúbito y muy débil el numeral. Entonces ya la contraindicación va a ser relativa en esos pacientes. Y lo ideal cuando no se siente sería una sangre arterial femoral. ¿Qué necesitamos para tomar las gasometrías?
Equipamiento y consumibles, jeringas de plástico o cristales desechables diseñadas para almacenar volúmenes entre 1 y 3 mililitros. Entonces puede ser 1 mililitro o 3 mililitros con aguja de insulina o una aguja negra. Ahorita vamos a ver el tamaño. Las agujas deben de ser de 20 y 23 French. En lo que es en la parte de embolsado de las agujas, ahí les viene el tamaño, que el French es el diámetro y les dice el largo, ¿no? Se recomienda que sean agujas hipodérmicas, que ya la mayoría son de este tipo. Ya no hay casi jeringas de cristal, son más de plástico. Igual ocupamos ver los anticoagulantes, que la jeringa, si ya está fabricada, que tenga un anticoagulante, ¿no? O nosotros administrarlo en la jeringa. En caso de que no se cuenten con esas jeringas, tenemos que impregnarla con heparina no fraccionada, 0.1 mililitro, que son 10 unidades de una solución de heparina de 1000 unidades por mililitro. Mucho ojo porque hay heparinas de 5000 unidades, 10,000 unidades, entonces tiene que ser de 1000 unidades por mililitro y se toman 10 unidades de lo que es en la jeringa de 1 mililitro. Y eso es previo a realizar el procedimiento, porque si no, hay riesgo de que la sangre se coagule y se pierda la muestra. Eso es para la conservación de nuestra muestra. Ocupamos soluciones antisépticas. Clorexidina al 2% es la primera elección. Si no se tiene, vamos a utilizar iodopovidona solución, que es el isodine. O por última opción, las torundas de alcohol. Vamos a, como primera elección, clorexidina, segunda elección, iodopovidona y tercera, torundas de alcohol, porque la clorexidina es mejor antiséptico y dura más el tiempo de acción de lo que es el antiséptico. Luego de las soluciones antisépticas necesitamos lo que es llevar la muestra obtenida fuera del laboratorio para análisis gasométrico, está adecuadamente etiquetada con los siguientes datos. Es muy importante el etiquetado. ¿Por qué? Porque ocupamos datos específicos que nos pide el gasómetro, como que es la fracción inspiratoria de oxígeno y la temperatura corporal, que es el 5.6, 5.7. También tenemos que especificar qué tipo de sangre es arterial, es venosa, venosa periférica, venosa central, venosa mezclada. La mezclada es cuando viene sangre arterial y sangre venosa, o si es sangre capilar. La sangre capilar siempre se saca lo que es en los neonatos, entonces de lo que es en el talón. Ya en pediátricos y adultos se utiliza venosa o arterial. Tenemos que poner la fecha y hora de toma de muestra, el registro hospitalario, la cama del paciente, nombre completo del paciente y fecha de nacimiento. Vamos a necesitar también gasas estériles, contenedor de desechos resistente a punzocortantes, guantes estériles, equipo de protección ocular, dispositivo de descanso o brazo para el paciente, anestésico tópico en caso de que se requiera y lidocaína simple, solución al 2%, que la lidocaína se va a usar de manera de elección, no es de manera de que siempre se va a usar o no a todos los pacientes se puede usar tampoco. Entonces, los guantes estériles son muy importantes. Tenemos que hacer nuestro lavado de manos antes de realizar el procedimiento y colocar nuestros guantes, porque es un procedimiento mínimamente invasivo, pero es invasivo. Vamos a invadir una arteria que va a viajar al corazón. Entonces podemos causar una infección, una septicemia en lo que es en su torrente sanguíneo. Entonces tenemos que tener estos cuidados y principios de asepsia y métodos de barrera para protección del paciente. Y también tenemos que protegernos nosotros, equipo de protección ocular, en caso de que pueda haber riesgo de que chispee o no nos vaya a caer lo que es sangre de la muestra en los ojos. Entonces, como les decía, ocupamos gasas, toallitas alcoholadas para lo que es la asepsia, nuestros guantes, toallas o campos para descanso del brazo y para realizar una técnica, la técnica de Allen. Red de frío para transportar lo que es la toma de muestra de sangre, la jeringa con la sangre, para que la muestra no se altere y esto la conserva.
Tiene que estar mínimamente a 22 grados, no tiene que estar en hielo, no ocupan ponerle hielo ni nada. Lo ideal es que sean de esas bolsitas de gel o en agua a temperatura un poquito helada. Los antisépticos, anestesia en caso de que se requiera y agujas hipodérmicas, que la ideal casi siempre se va a utilizar de 1 mililitro. Instrucciones para el paciente previo a la toma de muestra. Entonces, el paciente debe evitar realizar ejercicio intenso antes del procedimiento. ¿Por qué? Porque las elevaciones de la presión arterial van a estar altas. Entonces, no tiene una diferencia en la toma en los análisis de datos, pero en la toma de muestra, ¿qué pasa? Podemos tener complicaciones, en este caso, dañar lo que es la arteria o que tenga una mayor hemorragia porque la presión arterial es más alta. También el paciente debe evitar fumar al menos 2 horas antes de la prueba. No se requiere de ayuno para la toma de la muestra. No debe suspender medicación de base y el paciente debe estar hemodinámicamente estable. Todo esto se le debe explicar a un paciente cuando se le toma la gasometría de primera vez o programado de consulta, ¿no?, de manera ambulatoria. Ahora vamos a preparar al paciente para la prueba. ¿Qué es prepararlo? Tenemos que platicar con él, explicarle lo que se le va a realizar. Por ejemplo, pues tenemos que ejecutar la prueba después de que tenemos su consentimiento. Entonces confirmamos la orden primeramente por el médico solicitante para la ejecución de la prueba. Cercioramos de que se trate del paciente con su nombre completo y fecha de nacimiento. Entonces eso es muy importante, no solamente el nombre completo, sino su fecha de nacimiento confirmada para ver que es el paciente correcto. Explicar al paciente de forma clara y específica lo que es el objetivo de la prueba. Por ejemplo, explicar que necesitamos ver valores de oxígeno en su sangre por su tipo de respiración, por su enfermedad respiratoria. Ese sería un ejemplo de por qué el objetivo de la prueba. Una vez explicado el procedimiento a realizar, se debe obtener la firma de consentimiento bajo información para llevar a cabo la prueba. Puede ser consentimiento verbal, pero idealmente tienen que tener la firma del consentimiento escrito, porque es un procedimiento invasivo, aunque sea mínimamente invasivo. Todo personal capacitado que realice una gasometría arterial deberá conocer los riesgos del procedimiento y las precauciones que deben tomarse para minimizarlos. Y por cuestiones de comodidad, la prueba se debe realizar con el paciente sentado. ¿Por qué sentado? Porque después de la toma pueden tener un síncope de reflejo vagal. ¿Y qué pasa? Se desmaya la persona, se golpea y pues todo el personal estamos ahí inmiscuidos por no tener ese cuidado de que el paciente, la toma debe ser sentado. O si es un paciente hospitalizado, pues acostado, ¿no? Para ejecutar la prueba, pues tenemos que elegir qué arteria, ¿no? Como les decía, la ideal es la radial, puede ser derecha o izquierda. Si no, luego pasamos a la humeral o pasamos a la femoral. Se puede obtener la muestra sanguínea de la arteria femoral, humeral o pedial, pero siempre va a ser mejor la radial. Y en la mano que sea en la extremidad no dominante, porque es un procedimiento que es muy doloroso para la persona y ese dolor muchas veces no disminuye ni siquiera ese mismo día. Entonces vamos a repercutir a lo mejor en sus actividades diarias, en su trabajo, si lo hacemos en su mano dominante y no va a poder realizar sus actividades. Se coloca la extremidad del dorso, flexión en ángulo de 45 grados sobre un respaldo plano, como vemos aquí. Vamos a realizar la maniobra de Allen modificada con el objetivo de conocer si las arterias radial y cubital son permeables. En estas fotografías A, B, C y D es la maniobra de Allen, en la cual también, además de nosotros realizar este procedimiento de presionar con fuerza a localizar lo que es la arteria radial y arteria cubital, al mismo tiempo las presionamos y lo que va a sentir el paciente es que se le entumece la mano. Esto es para ver la permeabilidad de lo que es de la perfusión arterial. También pedimos antes que el paciente abre y cierra la mano como un bombeo
Después realizamos el procedimiento. ¿Qué pasa cuando presionamos? Se deja de sentir un poco el pulso. Entonces dejamos de presionar y localizamos la arteria radial. Debemos de sentir que se recupera el pulso. Entonces eso es para ver la permeabilidad. Y se hace de esta manera. Idealmente, para ejercer una buena fuerza sin lastimar al paciente, es con los pulgares de ambas manos. Un pulgar en cada arteria. Entonces va a provocar un poquito de hinchazón o entumecimiento en la mano del paciente. Hay que explicarle qué va a sentir en esta parte, ¿no? Entonces, aquí vemos donde va a descansar la muñeca para facilitar nuestra vista y abordamiento de lo que es la arteria radial. Entonces, una forma de que podemos guiarnos es con el tendón de lo que es del carpo. Entonces, siempre la arteria radial va a estar dirigida hacia el pulgar y un poquito a un lado del tendón. La cubital también, nada más que a nuestro lado izquierdo, al lado izquierdo de la mano del paciente. Si no hacemos esto, se nos va a dificultar mucho el procedimiento y vamos a tardar más en tomar la muestra o no vamos a poder tomarla porque el pliegue de la muñeca nos va a... Aquí vemos otra fotografía donde es la posición ideal para la toma de la muestra. Vean el ángulo de la jeringa y la aguja. 45 grados y de 30 a 45 grados idealmente para abordar lo que es la arteria. ¿Qué pasa si no hacemos esta flexión de la muñeca y la mano? Si está así, no vamos a poder abordar en ese ángulo correctamente lo que es la arteria. Confirmamos la presencia adecuada de circulación colateral con Allen. Entonces llevamos a cabo la desinfección del área en 2 centímetros cuadrados. Si tenemos clorexidina, mejor, al 2%, si no con iodopovidona, que es el isodine espuma. Entonces, donde se va a realizar la punción arterial, aplicándose durante 2 minutos. Entonces aplicamos el antiséptico y tenemos que dejarlo actuar durante 2 minutos. No es de que aplicamos, limpiamos lo que es el restante de iodopovidona, por ejemplo, y puncionamos. Entonces tenemos que dejar 2 minutos de que actúe el antiséptico. El personal encargado del procedimiento deberá cerciorarse que las jeringas preparinizadas se encuentren debidamente empaquetadas en caso de que tengamos de estas. Si no, tenemos que preparar una jeringa de insulina y lo que es administrarle lo que es 0.1 mililitro de dilución de una heparina de 1000 unidades. Tenemos que cerciorarnos antes de tomar la muestra que esa jeringa esté heparinizada, si no la muestra de sangre se va a echar a perder por la coagulación. Entonces, esas jeringas son especiales. Lo ideal es que lo hagamos con estas fabricadas por lo que es fabricante BD, se llaman jeringas BD Preset. Estas vienen empaquetadas y están listas para usarse. No se necesita lo que es diluirle lo que es heparina adentro. Entonces solamente se saca del empaque, hacemos nuestra técnica de asepsia en el paciente ya localizada la arteria que vamos a puncionar y puncionamos. Entonces, ¿qué características tienen? ¿Qué ventajas? Tienen un émbolo de baja resistencia, facilita el desplazamiento y ayuda a la expulsión de aire, evitando la formación de burbujas, el cual, cuando tenemos nuestra muestra, es importante que esté llena de sangre sin ninguna burbuja de aire, porque esto va a modificar los datos que nos va a dar en el gasómetro. La membrana de ventilación reduce la probabilidad de contaminación de la muestra. Tiene heparina de litio balanceada aplicada por aspersión. Esto nos ayuda a una buena dilución de la heparina con la sangre para que no se coagule. El polipropileno de alta densidad que evita la permeabilidad de los gases, que eso es el propileno de lo que está hecho la jeringa. Porque a veces hay plásticos en los cuales el gas se va a alterar por el mismo plástico si lo dejamos más de 30 minutos. Minimiza la dilución de la muestra, evitando la formación de coágulos y favorece la homogeneización. Y es un empaque reciclable.
Entonces esto nos ayuda a que la calidad de la muestra no tenga una alteración en la presión de dióxido de carbono o de presión de oxígeno de la muestra con el aire. Proporciona una proporción adecuada de anticoagulante en la muestra, alta permeabilidad del material y un procedimiento extenso de preparación de material. Ya evitamos lo que es tener que cargar nuestra heparina a la jeringa de insulina. Entonces el procedimiento va a ser en menor tiempo y más rápido. Minimizamos la manipulación de agujas contaminadas, punciones accidentales o transporte de muestra. Esto da una mayor seguridad a lo que es a las personas que realizan ese procedimiento y pues el tiempo de respuesta para el análisis va a ser más rápido. Minimiza lo que es el rechazo de muestras, las recolecciones innecesarias, la descompostura de analizadores y el incremento de costos. Ya localizado el sitio de punción, vamos a palpar el pulso de la arteria de esta manera, con 2 dedos. Mientras continúa palpando el pulso, deberá utilizar la mano con mayor habilidad para llevar a cabo la punción de la arteria, colocando la aguja adaptada a la jeringa con un ángulo de 45 grados. Aquí está nuestro ángulo de 45 grados, ingresando a lo que es a la piel, hacia la arteria, en sentido rostral. ¿Qué significa sentido rostral? Es importante que funcionemos en el sentido contrario al flujo sanguíneo. Al finalizar el procedimiento, retiramos la jeringa. Es importante que vamos a hacer una compresión con fuerza con una gasa limpia y seca a una distancia de 1 o 2 centímetros del sitio de punción. O sea, no es sobre encima, pero sí a un lado para poder tener visibilidad lo que es del sitio de punción, en sentido proximal o rostral para vigilar complicaciones inmediatas. ¿Qué complicaciones podemos tener? Una inflamación de la arteria. Podemos lastimar la arteria, se inflama y podemos ver lo que es una protuberancia en esta parte. También las arterias se inflaman como las venas. Y vamos a comprimir durante 3 minutos mínimamente si el paciente no está anticoagulado. Si el paciente está anticoagulado, debemos de dejar hasta 5 minutos o 10 vigilando que la hemorragia se haya detenido. Es importante que sea una gasa seca, porque las gasas húmedas van a apoyar a la hemorragia, no la van a poder detener correctamente como la gasa seca. La muestra obtenida debe ser mezclada continuamente utilizando las palmas de las manos en sentido rotatorio. Ahorita les voy a explicar cómo. Debe agitarse para lograr una mezcla homogénea con la heparina y evitar la formación de coágulos. Entonces debemos de agitar y mezclar bien lo que es la heparina, en caso de que le administramos a la jeringa, ¿no? Y debe de la muestra no tardar en llevarla a lo que es el laboratorio más de 30 minutos. Si tardamos más de 30 minutos, vamos a tener ya alteraciones de lo que es las presiones de oxígeno y presiones de dióxido de carbono en los gases. Y la temperatura mínima ambiente o máxima en sí debe ser 22 grados centígrados. Tenemos que mantenerla menor de 22 o hasta 22 grados centígrados. Por eso nos apoyamos con red frías, con unas hieleras, ya sea con agua fría o con lo que son paquetes de gel, pero no ponerle hielos, porque se va a llevar a una temperatura menor de la que debe de ser. No se debe llevar a menos grados o a 0 grados hasta 2 grados. Entonces debe estar de 5 a 22 grados centígrados. En caso de que nos apoyemos con una hielera para el transporte, de que la temperatura ambiente sea mayor de 22. Si la temperatura ambiente es mayor a 22, nuestra muestra puede verse afectada también en los gases. Entonces ya llevamos nuestra muestra a lo que es el gasómetro, la tomamos nosotros, la analizamos o llevamos a analizar al laboratorio. Tenemos que reportar la muestra. Nuevamente les hago hincapié en los datos de rotulación, el nombre completo del paciente, tipo de muestra, si sangre arterial o venosa, porque la sangre arterial o la sangre venosa nos va a dar diferentes datos. La fracción inspirada de oxígeno con la que se procesa la muestra, eso quiere decir si es un FiO2 o fracción inspirada de oxígeno ambiente es un 21%, o si está utilizando dispositivos respiratorios, una cánula nasal, una mascarilla, o si está con ventilación mecánica no invasiva o invasiva, va a ser claro que
vamos a manejar un aumento de la fracción inspirada. Con un ventilador mecánico, por ejemplo, lo manejamos a 40%, 50, 60 en lo que lo tengan programado. Eso va a ser nuestra fracción inspirada de oxígeno. Y en el caso de que usemos dispositivos de cánula nasal o mascarilla, hay una tabla en la cual nos menciona cuánto es ese porcentaje de oxígeno en el cual el paciente está respirando. Se suma el oxígeno ambiente, 21%, más 2% cada litro, los primeros 2 litros, y después al tercer litro son 3 litros más. Por ejemplo, si tenemos 3 litros en una cánula nasal, son 2 el primer litro, más 2 del segundo litro, más 3 del tercer litro. Entonces nos da 7% más del ambiente. Entonces vamos a tener un 28%. Entonces ahí se va sumando. Si utilizamos una mascarilla es igual. Cada litro son 3%. La temperatura del sujeto va a ser importante para el cálculo de lo que es del gasómetro. Si está en 37, 36 grados centígrados, si tiene fiebre 38, tenemos que anotar la temperatura de la persona. Y el sitio de procedencia del paciente, si viene de urgencia, si viene de hospitalización, si es de laboratorio directamente, viene a su toma de muestra, de manera de que lo pidieron por la consulta. ¿Qué parámetros importantes nos va a dar? El pH tiene que estar en 7.35 a 7.45 para que esté balanceado. La presión de oxígeno en 80 a 100 para determinar que el paciente está respirando sanamente y está aprovechando el oxígeno. El dióxido de carbono, la presión debe estar en 35 a 45 milímetros de mercurio para determinar que sus respiraciones son normales y es fisiológica. La saturación arterial de oxígeno, 95 a 100%, para determinar que también está oxigenando correctamente la hemoglobina y está siendo transportada. Y el bicarbonato. El bicarbonato se va a ver como HCO3, debe estar en 22 a 26 miliequivalentes por litro. ¿Qué pasa si el bicarbonato está en 16, en 15, en 20? Es probable que tengamos una acidosis metabólica. En los pacientes con acidosis diabética se ve mucho este caso donde el bicarbonato se ve disminuido y se compensa con bicarbonato, ya sea con frascos o ámpulas. Y también con lo que es solución salina de cloruro de sodio al 0.9%. Entonces aquí acabamos lo que es la parte de la información teórica. Entonces los voy a invitar a que pasen 5 personas, de 5 en 5, para explicarles la técnica acá enfrente de la mesa. Entonces si gustan pasar, vayan pasando 5 personas. Para explicarles la técnica, van a hacer la técnica de Allen. No, van a picar lo que es una naranja. ¿Ya no lo vamos a hacer ahorita? No, ya no. Voy a bajar a explicarles acá. ¿Para arriba? Abajo.